quiero comentarles algo. Buenos días, licenciada. Buenos días. En primer lugar, el examen era para ser entregado 12:15 máximo. Y resulta de que hubo quienes hasta las 4 de la tarde se atrevieron a enviar examen. No es posible que hayan hecho semejante cuestión. Todavía les amplié hasta las 12:30 para que pudieran subir el examen. Casi 3 horas, jóvenes. Qué lamentable de que haya sucedido eso. Yo de una vez les digo a las personas que lo subieron después de las 2 de la tarde, no, de la 1, porque ya eran más de 3 horas ahí. Que tienen menos puntaje solo por eso. Hay quienes no le pusieron número de foliación, no firmaron el examen. Y les pregunto yo, el día que ustedes entreguen un memorial o tengan que evacuar una audiencia a través de un memorial y les digan, miren, ya se lo reciben, pero se lo van a rechazar de plano. Y ustedes van a perder porque ya precluyó, ya hubo una preclusión, ya hubo una prescripción en el tiempo. Ustedes les dijeron, por ejemplo, el examen estaba para terminarlo a las 12, pero yo todavía les extendí. Después de las 12:30, a las 12:31, ya prescribía su derecho a subir el examen. Y ni una excusa, ni el por qué lo subieron tarde. No estoy diciendo que todos, porque hubo quienes desde las 11:30 entregaron su examen. Y el colmo, les cambié el nombre el apellido del demandado en el segundo caso. Y resulta que no se dieron cuenta algunos. Les decía a la señora, háganse cuenta que era el señor Pérez, ¿verdad? Y les puse el señor López. O Sánchez o Solís, no me recuerdo bien los apellidos que les tocaron. Y resulta de que si les decía que el señor X, que la señora tenía noticias de que el señor X, no el señor A, que era el esposo, iba a salir del país, ahí no tenían que hacer nada, ahí no tenían que contestar nada. O sea, prácticamente lo que tenían que contestar, pues dejar que continúe el curso del proceso al cual ella ya inició, por ejemplo. Pero se ponen a contestar otras cosas. De ahí cuando les decía yo, la señora no había demandado con antelación a el señor. Si hubiese sido de que la señora estaba demandando al señor y que el señor, óiganlo bien, hubiese venido e incumplido. Pero mi chiquitilla. Hugo Leonel, ¿puede silenciar micrófono, por favor? ¿Qué pasa? El caso decía que la señora había demandado a su esposo que hacía 6 meses había abandonado el hogar conyugal y que no les había dado pensión.
En este caso, ¿qué tenían que hacer ustedes, por ejemplo? La primera pregunta es, si no había demandado, demandarlo por pensión alimenticia, como decía ahí. Pero si la señora ya había iniciado un proceso con anticipación, entonces lo que se tenía que hacer es interponer una medida de arraigo, ¿verdad? Decía, realice el trámite en caso la señora no hubiese demandado con antelación al señor. Que tenían que contestar ahí. El esquema del juicio oral, porque era un juicio oral. En el caso que la señora no hubiese demandado, señor. Era el esquema del juicio oral de alimentos. Se hicieron un chirmol en los casos, sobre todo en el segundo. Y si se van a analizar el caso, se darán cuenta que sí cometieron errores. Así que jóvenes, por favor, estudien y traten de hacer buenas exposiciones. Les comento lo de ese caso en particular porque me di cuenta que vinieron y contestaron un montón de cosas. Otra cuestión, les comento. La otra sección eran similares los casos, pero estaba diferente. Y ellos a mí me tenían que haber contestado el trámite de la vía de incidentes en una de las variantes. Y en la otra, sí venía similar a las variantes que a ustedes les tocaron. Entonces, jóvenes, por favor, traten de analizar antes de contestar sus preguntas, sus exámenes. No se vayan ustedes a dar por sentado de que si inicia que la señora hace 6 meses o hace no sé cuánto tiempo se separó del señor y que él no les ha pasado pensión alimenticia, tal cosa ya. No. Ustedes terminen de leer el caso, porque eso es lo que hace que ustedes se confundan. Y otra cuestión, el examen tiene un horario para subirse, pero ya después de haberlo mandado a las 4 de la tarde, eso sí, definitivamente me da a mí a entender que le hicieron el examen a esas personas que no fueron realmente esas personas las que lo hicieron. Porque desde las 10 de la mañana y mandarlo hasta las 4 de la tarde, no, jóvenes, todo tiene un límite. Así que el grupo de Tania Pérez estará presente. Sí, licenciada, buenos días. Sobre la ejecución en vía de apremio. Y el grupo de Kimberly. ¿Dónde está Kimberly? Sí, licenciada. Buenos días. Buenos días. Jóvenes, otra cuestión. Recuerden que esto es práctico y si ustedes no hablan de nada vale. Quien tenga examen será a las 2 de la tarde, examen extemporáneo. Así que vayan, por favor, de una vez avisándome con qué nombre aparecen en su usuario para que yo les adjudique el examen. Solamente a las personas que no se hicieron el examen. Así que, Tania, el tiempo es de ustedes. Tienen 40 minutos. Gracias, licenciada. Bueno.
Solo espero a que mi compañera Montserrat coloque la presentación. Listo. Pues buenos días a cada uno de ustedes. El día de hoy nos corresponde hablarles acerca del proceso de ejecución en la vía de apremio, para lo cual les cedo la palabra a mi compañera Ana Lucía, que les va a dar una introducción al tema. Buenas tardes, compañeros. Les voy a dar una pequeña, buenos días, perdón. Les voy a dar una pequeña definición del título ejecutivo, que el título ejecutivo constituye aquel cambio que sufre el título de crédito cuando la obligación contenida en la misma se incumple. El autor Leonardo Pietro Castro lo define como el documento en que se hace constar la obligación de la parte contra la cual se ha de dirigir la ejecución. Esta parte tiene la condición de deudor o ejecutado y el promotor de la ejecución se llama acreedor o ejecutante, porque al llegar la ejecución una parte tiene respecto de la otra, recíprocamente, el derecho o la obligación de dar, de hacer o de no hacer una cosa. Algunos de los títulos están contenidos en el artículo 294 del Código Procesal Civil. Uno de ellos es la sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. La cosa juzgada, que proviene del latín res judicata, que es el efectivo impeditivo, que es un proceso judicial, ocasiona la preexistencia de una sentencia judicial firme dictada sobre el mismo objeto. También enlaza con principios jurídicos tales como el de seguridad jurídica o el de certeza del derecho, que impiden que una misma cuestión sea juzgada dos veces. El Código Procesal Civil, en su artículo 294, regula la procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos, siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida o exigible. Numeral 1 es la sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. Cuando el Código Procesal Civil se refiere a la sentencia basada en autoridad de cosa juzgada, está aludiendo a la sentencia firme, es decir, a que no admite ningún recurso. También podría hablarse de sentencia ejecutoriada, que es el lenguaje que utiliza la ley del organismo judicial al indicar que hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas y acciones y no hubiere lugar a juicio ordinario posterior, como lo señala el artículo 172 del Código Procesal Civil, que indica que la oportunidad de la prueba en cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez de oficio o a petición de parte practicar el reconocimiento judicial. También podrá hacerlo en diligencia para mejor fallar. La sentencia es, pues, el título primordial de ejecución, pero como fácilmente se comprende, no toda clase de sentencias, sino solo las sentencias de condena, puesto que las sentencias declarativas y las sentencias constitutivas no exigen ni permiten directamente una conducta física de la juez dirigida a poner el acuerdo del mandato de las mismas con la realidad física sobre la ejecución actúa. Por lo tanto, la sentencia es condenada, es el primero de los títulos de ejecución, en tanto la sentencia de condena, cualquiera de las especies que el derecho positivo reconoce de ellas, en particular, no solo la sentencia de condena ordinaria, sino la sentencia de condena dictada en el juicio ejecutivo, que se conoce con el nombre de sentencia de remate. Tampoco debe confundirse el título de la presentación ejecutiva con la pretensión misma. No debe olvidarse que la sentencia de condena es el título de pretensión ejecutiva, pero no la pretensión misma, lo que quiere decir que no se configura normalmente como requisito de la ejecución no solo la existencia de la sentencia, sino también la petición de la parte que, apoyándose en ella, solicita la ejecución. El Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco permite la ejecución provisional de las sentencias, es decir, que la regla general relativa a las sentencias firmes o que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada se encuentra en el régimen jurídico de ejecución de sentencias. Dicha excepción la recoge el artículo 342 del Código de Notariado, del Código antes mencionado.
Así el interesado podrá pedir la ejecución de sentencia aun cuando no hubiere transcurrido el término de interponer la casación o éste hubiera pendiente si se llenara en los siguientes extremos: que los fallos de la primera y segunda instancia sean conformes en su parte resolutiva y que se preste garantía suficiente para responder de la restitución de daños y perjuicios para el caso de ser casada la sentencia recurrida a la ejecución, y la ejecución provisional no procede en procesos sobre capacidad y estado civil de las personas. La interposición de excepciones es todavía más limitada cuando se trata de ejecutar sentencia o laudos arbitrales. En este caso, solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia o al laudo, lo cual es lógico, ya que este tipo de ejecución procede del trámite de un proceso de conocimiento que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. Para estas excepciones basadas en hechos que han ocurrido con posterioridad a la fecha de la sentencia o laudo, también se aplica la limitación establecida en el párrafo segundo del artículo 296 del Código Procesal Civil, que indica que solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental siempre que se interponga dentro del tercer día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Dejo a mi compañera en la palabra para el siguiente título. Muchas gracias. Pues el segundo título ejecutivo que encontramos para poder hacer efectivo el procedimiento por la vía de apremio es el laudo arbitral. Este se encuentra en el artículo 294 ya va a haber claridad del numeral segundo del Código Procesal Civil y Mercantil. Este se define entonces como el documento escrito y motivado en el que se resuelven todas las cuestiones sometidas a arbitraje, tanto las formuladas por el reclamante como las formuladas por el reclamado mediante la reconvención. Su ejecución se encuentra estipulada en el artículo 295, el numeral segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual determina que se realiza la petición en el mismo expediente o mediante certificación del fallo, y este solo acepta excepciones nacidas con posterioridad al laudo. Esto a través del procedimiento de incidentes dentro del tercer día de ejecución. Y este mismo se hace ineficaz, según el artículo 296 del mismo código, una vez vencido o cumplido el plazo para el cual fue estipulado. Esto es, a los 5 años si la obligación es simple y a los 10 años si es una garantía prendaria o hipotecaria. En cuanto a las excepciones, este solamente admite las que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental. Este también se tramita en incidente dentro del tercer día de notificado al deudor. También cedo la palabra a mi compañera. Muy bien. Buenos días, compañeros. Encontramos el tercer título ejecutivo, que pues son los créditos hipotecarios, los cuales se encuentran regulados y reconocidos en el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil en el inciso tercero. Generalmente se les conoce a estos como un préstamo a largo plazo que se utiliza pues técnicamente para brindar algún tipo de garantía sobre algún crédito. Estos se dividen en hipoteca y en subhipoteca. En primer momento encontramos la hipoteca con una breve definición que nos brinda el Código Civil en su artículo 822, que establece que es un derecho real constituido en garantía de pago sobre un bien inmueble para asegurar el cumplimiento de una obligación. Este tiene forma de contrato que brinda mayor seguridad al acreedor en la recuperación del crédito que otorga. Algunas características de la hipoteca: por ejemplo, se nos establece quiénes pueden hipotecar y qué bienes se pueden hipotecar. En primer momento encontramos que la persona que puede realizar una hipoteca es aquella que posee las facultades para enajenar dicho bien, y los bienes que se pueden hipotecar pues son los mismos que se pueden enajenar. Esto lo encontramos en el artículo 835 del Código Civil. Y además se nos establece que hay una regla general para la ejecución de la hipoteca, la cual se establece cuando se vence el plazo determinado, ya sea por las partes o por un plazo establecido en ley. Asimismo, se cuenta con la prescripción de la hipoteca, que se establece que será a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha que se tuviera como vencido. Esto con base en el artículo 856 del Código Civil.
Asimismo, tenemos un tema realmente relevante en cuanto a la individualidad de la hipoteca, ya que se establece, según el artículo 825 del Código Civil, que ésta será indivisible y que ésta subsistirá íntegramente sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca su obligación. Sin embargo, tenemos dos excepciones. En primer lugar, tenemos que el deudor puede pedir la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias fincas, cuando éste hubiera pagado el 50%, cuando hubiera pagado más del 50% de la deuda, y siempre que el valor de los inmuebles que continúen gravados guarden relación con el saldo del deudor. Esto según el artículo 826 del Código Civil. Y en el segundo caso, pues se establece que las hipotecas se pueden realizar con varias fincas y todas van a responder conjuntamente. Sin embargo, se tiene esta excepción que los interesados pueden asignar qué cantidad se les va a corresponder a cada una, es decir, una distribución de la hipoteca. En ese sentido, tenemos que existe la figura de la subhipoteca, regulada en el artículo 852 del Código Civil, que establece que es un gravamen de la hipoteca que un acreedor hipotecario constituye sobre su derecho de la hipoteca, es decir, sobre el crédito hipotecario. Realmente cuando leemos esto es un poco difícil de comprender, pero realmente es una cosa muy sencilla. Primero, tenemos que está el deudor número 1 y el acreedor número 1. Esto se va a realizar con una hipoteca completamente normal, pues obviamente se establece que se necesita una hipoteca del deudor para asegurar que el acreedor va a tener el reintegro del crédito que está prestando. En cambio, en la subhipoteca se tiene lo mismo, la misma relación, entonces el deudor debe prestar la misma hipoteca. Sin embargo, como ven aquí, es la misma figura, es decir, que este es el mismo sujeto. Entonces, en lugar de que este sujeto vaya a agarrar otro bien para realizar la hipoteca, va a agarrar el bien que se le dio en hipoteca en este primer caso. Entonces ya se tiene constituida la subhipoteca. Y para esto existe un procedimiento que es muy sencillo. Como vemos, está regulado en el artículo 852 al 855 del Código Civil. En primer momento se va a notificar la subhipoteca en todo o en parte, cumpliendo las formalidades para la constitución de la hipoteca. En segundo lugar, la subhipoteca deberá notificarse al deudor para que pueda inscribirse en el registro. En tercer momento, si el crédito estuviera subhipotecado o anotado, el deudor deberá hacer el pago con intervención judicial si no hubiera acuerdo entre los interesados. El juez ordenará los pagos y cancelación de gravámenes o anotación de los que garanticen. Y en cuarto momento, si la finca pasara en propiedad al acreedor hipotecario, la hipoteca se extingue, pero la subhipoteca ocupará su lugar como hipoteca en favor del acreedor respectivo. Esto realmente lo único que quiere decir es que como ya no existe una hipoteca anterior, entonces realmente se va a constituir en una hipoteca simple y ya no va a tener carácter de subhipoteca. Y sin que la responsabilidad del inmueble pueda exceder del crédito hipotecario. Entonces cedo la palabra a mi compañera. Gracias, compañera. Ahora yo voy a hablarles sobre los bonos, las cédulas hipotecarias y sus cupones. Para iniciar está el tema de los bonos, los cuales la definición que el derecho civil guatemalteco adopta establece que los bonos se constituyen por un documento que faculta a quien los recibe para que éste pueda cambiarlo por algún bien determinado. Y pues propiamente ya en el derecho civil encontramos que hay distintos tipos de bonos, como bonos de crédito, bonos hipotecarios, etc. La definición de bono en términos de comercio establece que los bonos se configuran como títulos de la deuda emitidos por la Tesorería Nacional o alguna otra corporación pública, quien faculta a quien los recibe a utilizar este título como método de pago. Propiamente los bonos hipotecarios son títulos de valores de contenido crediticio a través de los cuales los establecimientos de crédito consiguen recursos a largo plazo en el mercado de valores específicamente con el fin de destinarlos al otorgamiento de créditos de vivienda. Es decir, estos bonos se van a solicitar para que los particulares puedan constituir su casa o el inmueble en el que deseen habitar.
En Guatemala, la entidad facultada para emitir los bonos hipotecarios es el Banco de Crédito Nacional. Y como fundamento legal encontramos la Ley de Bancos de Ahorro y Préstamo para la Vivienda Familiar, decreto 541 del Congreso de la República de Guatemala. Por otro lado, las cédulas hipotecarias, estas sí se encuentran propiamente definidas en la legislación guatemalteca como el título público emitido por un banco de crédito territorial, más concretamente un banco hipotecario, que otorga al poseedor del mismo una garantía real y le concede derecho al interés fijado, ya sea en los estatutos o emisiones de esa entidad. Su fundamento legal lo encontramos en los artículos del 860 al 868 del Código Civil guatemalteco, del cual procedo a dar lectura al 860, que establece que se puede constituir hipoteca para garantizar un crédito representado por cédulas sin que sea necesario que haya acreedor y emitirse las cédulas a favor del mismo dueño del inmueble hipotecado. Las cédulas hipotecarias además están reguladas en el Código de Comercio de Guatemala en sus artículos 605 y 606, siendo importante resaltar que, de conformidad con la primera de las normas citadas, las cédulas hipotecarias emitidas de conformidad con la ley son títulos de crédito y aunque son garantizadas con hipoteca, no pierden su calidad de muebles. Es decir, que este cuerpo legal le da a la cédula hipotecaria la calidad de bien mueble, a diferencia del Código Civil. Por otro lado, tenemos también los cupones. Estos son títulos de carácter acumulativo, sirven al portador para la cobranza de los intereses que el crédito va a devengar y se pueden definir como un tipo de documento que coayuda a las cédulas hipotecarias y estos se encuentran regulados en los artículos 869 y 876 del Código Civil. Por último, tenemos las hipotecas aseguradas. La definición general pues encontramos que es un sistema que facilita la adquisición de vivienda gracias a la intervención de los actores que la conforman. Y estos pueden ser entidades aprobadas como bancos o instituciones financieras que otorgan este financiamiento para las compras de vivienda, con lo cual puede fungir como un seguro que un ente determinado presta a los particulares para la adquisición de su bien inmueble de carácter habitable específicamente. El ente en Guatemala que facilita este método de adquisición es el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas y todo lo regulado a las hipotecas aseguradas lo podemos encontrar en la ley del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, el cual es el decreto número 14-48 del Congreso de la República de Guatemala. Ahora, sobre los créditos prendarios, un poco de historia, tienen su origen en el siglo XV, específicamente porque las personas de bajos ingresos no tenían acceso a créditos normales, ya que los intereses sobrepasaban su capacidad económica. Perdón por el ruido de fondo. Por ello, los monjes franciscanos fundaron los denominados Montes de Piedad, que era un tipo de organización con fines benéficos en los cuales ellos prestaban sin interés alguno recursos para estas personas a cambio de una garantía determinada. Ahora, específicamente el crédito prendario se basa en el hecho de que la garantía va a ser un bien con valor determinado cuya custodia o posesión va a pasar a manos de quien está prestando, en este caso el recurso económico, durante un periodo que se va a fijar para que la persona que está dando la garantía pueda hacer efectivo el pago de ese préstamo. Si bien el deudor incumple con este pago respectivo, el bien depositado en prenda va a pasar a ser propiedad de quien prestó el dinero y este se va a poder vender o subastar para recuperar el valor que se prestó. Las características de este tipo de crédito encontramos que suelen ofrecerse solamente a clientes muy selectos. No es habitual que cualquier persona acceda a este tipo de crédito.
los costes suelen ser mucho más inferiores a los de una hipoteca, por lo cual como que se ve más recurrido, los intereses son menores y no son necesarios de trámites gravosos, como por ejemplo en el caso de la hipoteca, que ahí a muchas personas como que les piden antecedentes de sus finanzas, etcétera, sus cartas de ingresos, etcétera. Entonces, esto es como que una forma más fácil de poder acceder a algún crédito. Entre las ventajas encontramos que este tipo de crédito es útil para las personas aun cuando no están en el registro financiero, cuando no existe cierta información sobre ellos. Es una solución a los usuarios aun cuando no presenten un buen historial crediticio. Se otorga con mayor rapidez y una de las características y ventajas principales es que solo se requiere con el documento de identidad de quien va a ser beneficiado. Como les decía anteriormente, no exigen que se presenten certificados o documentos que acrediten como la solvencia o los ingresos de la persona que lo está solicitando. También existe la cancelación para esta figura, en las cuales se determina que no tiene que existir como ningún tipo de interés o recargo por la cancelación de la prenda que fue anticipada. Y los créditos prendarios también fungen como una forma alternativa de acceder a financiación que corresponde a bienes que se pueden ignorar y que también pertenecen como a niveles económicos más exclusivos para los usuarios. Entre las desventajas, pues encontramos que pese a que estos créditos son un poco más flexibles, también existen pues, desventajas entre los préstamos, como por ejemplo, también pueden implicar que el individuo tenga que desprenderse de cualquier tipo de valor, que independientemente de su valor económico puede constituir también pues, un valor moral o sentimental para el usuario, y que la prenda puede sufrir algún tipo de modificación o daño, ya sea el tipo de guarda que se le dé mientras esté empeñado. También el acreedor puede declarar esta operación como inválida si sospecha que, por ejemplo, el prestamista está involucrado en algún tipo de delito, lavado de activos, por ejemplo. Entonces, el contrato tiene que contemplar estas circunstancias para que no se den como estos futuros problemas al momento de hacer la entrega del crédito y del bien respectivo. Bueno, entonces entramos a lo que son los bonos de prenda, que pues técnicamente van a acreditar la existencia de un crédito prendario constituido sobre las mercancías o los bienes indicados en el certificado de depósito al que esté adherido. Entonces nos preguntamos qué es el certificado de depósito o para qué se utiliza, y pues este acredita la propiedad de las mercancías o los bienes depositados en el almacén general del depósito que lo emite. Entre algunas de las características voy a mencionar algunas pocas por cuestiones de tiempo. Podemos encontrar que tanto el bono de prenda como el certificado de depósito se crean con el objeto de que el depositante pueda colocar o vender una mercancía que se encuentra en un almacén sin la necesidad de retirarla. También pudiera empeñarla sin tener que trasladarla. El bono de prenda es un título adjunto, ya que se emite tomando como base el certificado del depósito, y cuando se trata de mercancías designadas individualmente, solo se expedirá un bono, y si se refiere a bienes designados genéricamente, se expedirá un bono adjunto al certificado de depósito. Ahora nos preguntamos para qué se usa o cuál es el motivo de su utilización. Y pues este se usa para evidenciar el establecimiento de un crédito prendario sobre los bienes o mercancías mencionados en el correspondiente certificado de depósito. El certificado de depósito refrenda la posesión de los bienes o mercancías resguardados en el almacén de depósito emisor de dicho certificado. Es por ello que el bono de prenda confirma que existe el crédito prendario compuesto por las mercancías o bienes enumerados en el certificado de depósito, el cual está adjunto. Y se puede determinar que el bono de prenda concede por sí mismo los privilegios y derechos de la prenda. Podemos hablar entonces de la caducidad de los bonos de prenda, y estos se pueden dar por
3 razones. La primera es porque el tenedor no había solicitado la venta de los productos almacenados. Segundo, pudo no haberse reclamado el bono en los términos que señala la ley. Y en tercera circunstancia encontramos que pudo darse por no haberse ejecutado una acción en los siguientes 3 meses después de la fecha de la venta de las mercancías depositadas o el día cuando el almacén comunique al tenedor del bono que no puede realizarse esta venta o el día cuando el almacén se oponga a otorgar las cantidades indicadas en ley. Aún así, aunque caduquen las acciones contra los endosantes y sus fiadores, el tenedor de bono de prenda podrá mantener su acción hacia quien negoció por primera vez el bono aparte del certificado y contra sus fiadores. También se puede establecer que existe el vencimiento de los bonos de prenda. Estos establecen que tanto las acciones procedentes del certificado de depósito o de los bonos de prenda prescriben a los 3 años. Estos van a depender desde que se vence el plazo indicado en el certificado del depósito o desde que se venza el plazo del bono respectivamente. La transacción celebrada en escritura pública, es importante empezar develando el significado de transacción. Este se encuentra en el artículo 2151 del Código Civil. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso. Evitan el pleito que podría promoverse o terminar el que está principiando. Para que la transacción sea válida se requiere que las partes tengan capacidad para disponer de lo que sea objeto de la transacción, que las cosas o cuestiones sobre las cuales se transige sean dudosas o litigiosas, que las partes se prometan, cedan o den algo recíprocamente y que cuando se celebre por medio de mandatario, éste tenga facultad especial no solo para transigir, sino para los actos y contratos derivados de la transacción que necesiten facultad especial. Esto según el artículo 2153 del Código Civil. La transacción puede constar ya sea de escritura pública o bien en documento privado, legalizado por notario o bien mediante acta judicial o petición escrita dirigida al juez, cuyas firmas estén autenticadas por notario. Cuando la transacción sea documentada en escritura pública, puede ejecutarse en la vía de premio si consta en acta judicial. Ahora bien, en los casos en que la petición conste en documento privado legalizado por notario, tiene que acudirse al juicio ejecutivo con base en lo establecido en el inciso 3 del artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. No parece claro el aspecto ejecutivo de la transacción cuando ella conste en petición escrita dirigida al juez, cuyas firmas estén autenticadas por notario. Por eso, esta forma de hacer valer la transacción solo se utilizará cuando el objeto de ella es terminar un proceso, pero no cuando queden obligaciones por ejecutar, en cuyo evento lo más recomendable es el otorgamiento de una escritura pública porque ello permite ir a la vía de apremio. El documento privado con legalización notarial carece de fuerza en el juicio ejecutivo. Esto obedece a que en el juicio ejecutivo se permite una discusión abreviada del título, y esto debe ser así porque según lo dispuesto en el artículo 57 del Código de Notariado, la auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento, ni de la capacidad ni personería de los signatarios o firmantes. La ley del organismo judicial, decreto 289 del Congreso de la República de Guatemala, dispone en el artículo 174 que las transacciones se ejecutarán por juez que debiera conocer del asunto. Siguiente diapositiva, por favor. Convenio celebrado en juicio. En su inciso 7 del artículo 294 se refiere al título ejecutivo regulado en el Código Procesal Civil, que es el convenio celebrado en el juicio. El juicio ejecutivo en la vía de apremio, cuando se inicia la demanda ejecutiva, en la misma demanda el actor puede pedir medidas precautorias si la obligación no estuviera garantizada, con prenda o hipoteca, para asegurar las resultas del juicio. La parte actora pide al juez que el requerimiento lo haga un notario. El juez designará al notario propuesto, quien procederá a requerir de pago al demandado y hacer la notificación correspondiente. Si el demandado pagara la cantidad reclamada y las costas causadas, se hará constar en autos, se entregará al ejecutante la suma satisfecha y se dará por terminado el procedimiento.
el procedimiento. Puede asimismo el demandado pagar por consignaciones depositando la cantidad reclamada más el 10% para pago de costas, pero si la cantidad consignada no fuera suficiente para el pago de la liquidación de intereses y costas, se podrá ordenar nuevamente el embargo para cubrir el faltante, según el artículo 300 del Código Procesal Civil y Mercantil. Un convenio puede contener una transacción, como ocurrirá en el caso en el que las partes hicieran concesiones recíprocas, para decidir de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso. Pero bien pudiera ocurrir que no se diera tal supuesto, en cuyo caso es difícil prefiero la figura contractual de la transacción. Hay conciliaciones que se refieren a materias que no son dudosas y en que pueden no haberse concesiones recíprocas, como cuando el demandado reconoce el derecho del actor y acepta pagar su adeudo por abonos. Estos casos sí son objeto de un convenio celebrado en el juicio y pueden ser ejecutados por la vía de premio. Todos los convenios que puedan amparar este inciso pueden derivar en la conciliación, que se refiere a la norma general del artículo 97 del Código Procesal Civil, que se refiere a la conciliación. Le dejo la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Pues bien, una vez ya identificados todos los documentos que pueden ser utilizados para que la ejecución en vía de apremio se lleven a cabo, vamos a proceder a realizar el análisis jurídico de las fases que contienen el proceso de la ejecución en la vía de apremio. Estas son la demanda. La primera es la demanda, la segunda es el mandamiento de ejecución y embargo, la tercera es la oposición, la cuarta es el trámite de la oposición, resolución y recursos, y la quinta es la tasación. Entonces vamos a empezar con la demanda. Este se fundamenta en el artículo 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esta básicamente debe cumplir los mismos requisitos que se encuentran en el artículo 61, que por cuestiones de tiempo pues no lo voy a mencionar, pero pues ya lo hemos visto. También de igual manera los contenidos en el artículo 106 en cuanto a claridad y precisión de los hechos, pruebas que van a rendirse, fundamento de derecho y la petición. Cabe recalcar que en este caso no es necesario el ofrecimiento de prueba, pues ya se cuenta con uno de los títulos ejecutivos que anteriormente se mencionaron. Por lo tanto, no es necesario. Sin embargo, sí se acompaña y sí se ofrece la prueba, esto con el fin de prevenir a la oposición del ejecutado. Por lo tanto, es recomendable, mas no es necesario. La segunda fase es el mandamiento de ejecución y de embargo. Pero antes es necesario definir qué es el embargo. Pues bien, es la retención de un bien que como propiedad de una persona tiene por orden judicial el fin de asegurar la satisfacción de una deuda y el pago de las costas judiciales o el pago de las responsabilidades derivadas de una obligación. ¿Cómo se acredita? Pues bien, esto se acredita con los títulos ejecutivos que anteriormente se mencionaron y se describieron. Esto debido a que la obligación debe estar preconstituida en forma documental para que pueda acreditarse en el curso del proceso. Dentro del primer paso para esto, para el mandamiento de ejecución, es que se promueva la demanda, esto con los requisitos que anteriormente se mencionaron. Asimismo, con esto ya pues el juez califica el título ejecutivo en que se funda y verifica si es o no suficiente. Si éste determina que es suficiente para llevar a cabo, entonces despacha un mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento del obligado para que se embarguen los bienes y se cumpla con la obligación. Cabe resaltar que el mandamiento no es necesario si la obligación se encuentra garantizada, pues basta únicamente con que se notifique la ejecución señalando el día y la hora para llevar a cabo el remate, el cual se detallará a continuación. Pues el segundo paso lo encontramos en el artículo 298 y 299 en cuanto a la designación del ejecutor. El primer paso para esto sería que una vez despachado el mandamiento de ejecución, el juez ya designe, sea en un notario, si así lo pidiera el ejecutante, o bien algún empleado del juzgado, para que éste sea el ejecutor y tenga como función hacer el requerimiento y el embargo o secuestro. El ejecutor requiere, entonces procede el ejecutor a requerir el pago del deudor, pero si éste no lo hiciere en este auto, el ejecutor pues tendrá la facultad de practicar de una vez el embargo. Cabe resaltar que en caso de que el deudor se encuentre ausente, se despacha el mandamiento de ejecución y se hace requerimiento y embargo por cédula de notificación, pero si no se supiera el paradero del deudor y no tuviera un domicilio conocido, se le realizará a través del diario oficial. Posteriormente tenemos el paso 3 en cuanto al pago y consignación. Este se encuentra en el artículo 300 del Código Procesal Civil y Mercantil y este se puede realizar de dos maneras.
Primero, el demandado paga lo reclamado de las costas. Esto se hace constar en un auto y se entrega la suma satisfecha al ejecutante, dando por terminado el proceso. Y la segunda es que el deudor entonces levanta el embargo consignando dentro del proceso la cantidad reclamada, más un 10% para liquidación de costas, reservándose el derecho de oponerse a la ejecución. Y si en dado caso la cantidad no fuera suficiente, pues se practicará embargo en la cantidad que falte. Aspectos importantes a tomar en cuenta es, por ejemplo, la designación de bienes. Esto lo encontramos en el artículo 301 del mismo cuerpo normativo, el cual establece que en el caso del deudor no pueda cubrir la deuda principal, los intereses y las costas, el acreedor tendrá entonces la facultad para designar los bienes en que haya que practicarse el embargo. Como consecuencia, entonces, el ejecutor designado embargará solamente aquellos que a su juicio sean suficientes para cumplir la suma por la que se decretó el embargo, más el 10% de la liquidación de costas. También es muy importante mencionar las medidas conservatorias. Estas encontradas de los artículos 302 al 307 del mismo código. Por ejemplo, en el caso de los créditos embargados, una medida para conservarlos sería que el ejecutante tiene la facultad entonces de ejercer judicial o extrajudicialmente los actos que impidan que se perjudiquen siempre y cuando exista una omisión o negligencia del deudor. En cuanto a los créditos embargados con garantía, si fuera una garantía prendaria, se intima entonces a quien detenta la cosa para que no lleve a cabo la devolución sin orden del juez. Esto para para conservarla. La hipoteca, si fuera en dado caso la hipoteca, pues entonces se hace la anotación en el registro de la propiedad inmueble. Si fueran bienes embargados, la medida conservatoria en este caso sería que el ejecutor nombre un depositario. Este puede ser la persona que el acreedor designe, el acreedor mismo en caso de que falte una persona de arraigo, o bien el primer depositario en caso de que los bienes hayan sido de embargo anterior, salvo ejecuciones bancarias, ya que en este caso pues el ejecutor tendrá que notificar al primer depositario. Y en bancos, o si no hubieran bancos en el lugar, pues serían personas de honradez o responsabilidad conocidas. En dado caso fueran alhajas, dinero o valores negociables los bienes que estuvieran sujetos a embargo. En cuanto al embargo de sueldos y pensiones, este se hará oficiando al funcionario o persona que deba cubrirlos para que retenga la parte correspondiente. Y en cuanto a embargos o derechos reales, estos deben entonces hacerse en propiedad inmueble. Los bienes inembargables. Estos se encuentran en el artículo 303. Por cuestiones de tiempo, pues no los nombraré todos, pero algunos podrían ser que, por ejemplo, los sepulcros o mausoleos, o bien las pensiones alimenticias, presentes y futuras. Sin embargo, hay una excepción. Esto lo menciona en el artículo 303, en el último párrafo, debido a que pueden ser embargables solamente en caso de que provenga de la adquisición de los mismos. Otra, por favor. También hay que tomar en cuenta la ampliación, la reducción del embargo o bien la sustitución de los bienes embargados. Como ya lo establecimos anteriormente, el artículo 301 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues determina que el acreedor tiene la facultad para designar los bienes embargables y al ejecutor designado de embargarlos, sin perjuicio de la posibilidad de que el embargo se amplíe o se reduzca. ¿Cómo se lleva a cabo la ampliación? Pues bien, según el artículo 309, esta la solicita el acreedor. Esto cuando los bienes embargados sean insuficientes para cubrir el crédito reclamado y las prestaciones accesorias. O bien también cuando se deduzca una tercería. Esto se realizará por medio de incidente y sin audiencia del deudor. Y posteriormente, pues el juez calificará y decretará si procede esta ampliación. En cuanto a la reducción, la encontramos en el artículo 310 del Código Procesal Civil y Mercantil, y esta procede cuando el valor de los bienes que ya se encuentran embargados puede resultar en superiores al importe de los créditos y costos que se reclaman. Entonces, esto se realizará ya sea a instancia del deudor o el juez de oficio con audiencia para las partes. Esto no se realiza a través de un incidente porque ya se tiene garantizada la ejecución con bienes suficientes. Después tenemos la sustitución. Esta se encuentra estipulada en el artículo 311 del mismo código, y se determina que esta procede cuando el embargo imponga un gravamen o genere gastos para el ejecutado. Esto se realiza a petición del ejecutado o antes de que se ordene la subasta. Esto se realiza también sobre bienes que fueren distintos, pero que fueren suficientes para cubrir el monto del capital, intereses y costas del cual se es obligado a pagar.
y para este efecto el juez calificará si es gravoso y si los bienes ofrecidos en sustitución son suficientes para el pago. Esto se tramitará en forma de incidente y en cuerdas separadas sin que se interrumpa el curso de la ejecución. Y esto también se realiza antes de que se ordene la venta de los bienes públicos en la pública subasta. Por último, tenemos los otros aspectos importantes a considerar en el embargo, pues los efectos. Estos se encuentran en el artículo 303 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual el primero es la prohibición de enajenar la cosa embargada y la segunda es la facultad que tiene el embargante de perseguir la cosa por quien la posea, si ésta ha sido enajenada, a menos que quien la posee pues opte por pagar al acreedor el importe de su crédito, gastos y costes de ley. Con base en todo lo que anteriormente pues expuse, se puede determinar también que el embargo tiene los siguientes efectos. Por ejemplo, para el juez, un efecto sería adquirir la potestad real de actuar jurídicamente sobre los bienes embargados sin que el deudor pierda la facultad sobre los mismos. Para el deudor, sería no perder la facultad sobre sus bienes, ya que si bien están en embargo, esto no significa que lo ha perdido. Y para el acreedor, pues adquirir un derecho real a ser satisfecho, ya que él es el quien reclama una obligación que debe ser pagada. Entonces le concedo la palabra a mi siguiente compañera. Bueno, entramos entonces a ver la fase de la oposición. Esta pues tiene como fin destruir la eficacia del título y por lo mismo se va a tener que probar con medios de convicción documentales. Y esta se va a hacer valer siempre que se interpongan dentro del tercer día de ser requerido o notificado el deudor. Esto según el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil. Asimismo, se toma que obviamente no se va a tener que interponer la excepción de oposición cuando se tenga de por sí el plazo en el que el título ejecutivo pues perdió su fuerza ejecutiva, siendo que para una obligación simple serán 5 años y para una garantía mobiliaria o garantía hipotecaria serán 10 años. En ambos casos se cuenta el término desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición. Y para el caso en el que se tengan que probar la ineficacia del título en cuanto a sentencias o laudos arbitrales, solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia o al laudo, cuya ejecución se pida, las cuales se interpondrán dentro del tercer día de notificada la ejecución. Esto según el artículo 295 del Código Procesal Civil y Mercantil y se resolverán por la vía incidental. Es así como podemos encontrar que el trámite de la oposición pues se realizará por la vía incidental, como ya lo mencioné. Entonces, se interpone dentro del tercer día notificado del deudor, según el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil, y se sigue el mismo procedimiento que los incidentes según la ley del organismo judicial, que va a proseguir con... Después de promovida la acción, en la vía incidental se dará la audiencia por el plazo de 2 días, según el artículo 138, si se solicita apertura a prueba, que en este caso se tiene que solicitar, porque como lo expuse, se tiene que probar de manera documental la ineficacia del título, se abrirá el plazo de 8 días. Según el artículo 139 de la ley del organismo judicial, y para pues la resolución, el juez resolverá sin más trámite dentro de los 3 días siguientes del artículo 140 de la ley del organismo judicial. En cuanto a los recursos, pues únicamente se nos hace mención que se puede utilizar el recurso de apelación contra los autos que no admitan la vía de premio y contra el que apruebe la liquidación, según el artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, entonces sobre la tasación y remate, primero les voy a hablar sobre la tasación. Para la práctica de la diligencia, el juez tiene que designar a uno o más expertos quienes van a evaluar los bienes que son objeto de litigio y según lo establecido en el segundo párrafo del artículo 312 del Código Procesal Civil y Mercantil, la tasación podrá omitirse siempre que las partes hubieran convenido en el precio que deba servir de base para el remate. Cuando se trata de bienes inmuebles, puede servir de base a elección del actor el monto de la deuda o el valor fijado en la matrícula fiscal para el pago del impuesto correspondiente. Posteriormente encontramos la figura del remate. Este remate se da cuando una vez fijado el valor previo, es decir, la tasación
de los bienes, el juez ordena la venta de los bienes que fueron embargados y para tal efecto se hace anuncio de esta venta por lo menos 3 veces por medio del diario oficial y se hará también de conocimiento público por medio de edictos en los tribunales de los juzgados menores. La diligencia del remate tiene que realizarse en un plazo de 15 días como mínimo, sin que este exceda de los 30 días. Si se trata de derechos preferentes que se encuentran inscritos en el registro de la propiedad, estos bienes o derechos en cuestión se harán públicos en el aviso con todos sus datos correspondientes, como inscripción en el registro de la propiedad, nombre y dirección del bien inmueble, el nombre de quien nos está ejecutando, el precio base del remate, el día y hora señalados para el remate mismo, la nómina de los acreedores hipotecarios y prendarios también si los hubiere, el monto de sus créditos y por último el juez ante quien se debe practicar el remate también va a inscribirse en esta publicación. Solamente se omitirá el nombre del ejecutado en este caso. También sobre los créditos no preferentes que están inscritos en el registro general de la propiedad con posterior a la anotación del embargo, podemos encontrar como ejemplo la prenda, la cual, al igual que la hipoteca, va a tener eficacia jurídica privilegiada, admisible también en una ejecución por la vía de apremio, pero claramente la prenda afecta únicamente a los bienes sobre los que se está imponiendo, cualquiera que sea su poseedor, sin que el deudor esté obligado personalmente. También esto sucede si existe pacto en contrario y el deudor responde o queda obligado personalmente por cualquier saldo que no ha sido cubierto derivado de la presentación de la prenda. Y por último, surge también la existencia de simples derechos personales que pueden hacerse efectivos en el patrimonio embargado del deudor. En nuestra legislación, los derechos personales ya sabemos que están contemplados en los artículos 1 y 5 del Código Civil y la garantía, perdón, contemplados en los libros 1 y 5 del Código Civil y la garantía personal conocida como fianza está regulada también en este cuerpo legal. A estas garantías personales también se les puede denominar un derecho personal y pueden definirse como el contrapuesto al derecho real. Y estos derechos, si existieron de forma previa al embargo, tendrán relevancia en el proceso porque se deben determinar si el poseedor, si al proceder las actuaciones se están respetando dichos derechos o si están siendo prácticamente omitidos al basarse solamente en la existencia de los derechos reales. La siguiente, por favor. Por último, sobre la escrituración y entrega de bienes, para la realización de esta diligencia, luego del otorgamiento de la escritura correspondiente del remate y la tasación previa, el juez procede a mandar a que se tome posesión de los bienes al rematante o al adjudicatario, quien va a ser el nuevo dueño de los bienes en cuestión, para que el adjudicatario tome posesión de los bienes y para este asunto se tiene que fijar un plazo de 10 días bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento o el secuestro, en su caso a costas del nuevo poseedor. Asimismo, el juzgado va a tener conocimiento del estado y cantidad en que se están entregando los bienes y todo lo actuado se va a hacer constar en el expediente respectivo. Todo lo relativo a la entrega de bienes y a su escrituración se encuentra regulado en el artículo 326 del Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco. Ese es el fundamento legal de la escrituración y entrega de bienes. Y esto sería todo de mi parte y dejo con la palabra a la siguiente compañera. De nuestro trabajo concluimos primero que los procesos de ejecución son aquellos cuya finalidad es dar cumplimiento a una sentencia definitiva, que nace de una obligación previamente establecida en el caso específico de lo relativo al estudio de las garantías hipotecarias, prendarias y fiduciarias, deben de poseer todos los requisitos necesarios que garanticen las resultas del proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El objeto principal de un proceso ejecutivo en la vía de apremio es el desapoderamiento del bien, que fue objeto del contrato, lo que resulta como consecuencia del incumplimiento de parte del deudor de lo pactado a favor del acreedor y poder recuperar en el capital adeudado.
Tercero, que el proceso de ejecución en la vía de apremio solo tiene sentido si lo declarado en una sentencia no se cumple voluntariamente, y es entonces cuando se hace necesario que se acuda al auxilio judicial pidiendo ejecución de los resultados, y con ello se cumple de forma efectiva la sentencia. Y por último, que la Administración de Justicia está obligada al cumplimiento de los fallos judiciales sin que esa obligación suponga arbitrariedad alguna, sino tan solo el deber de colaborar con la justicia en la ejecución de las sentencias. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, ahorita quiero saber, está Astrid. No, licenciada, de hecho hoy en la mañana se salió del grupo y la verdad pues fue sin avisarnos incluso. Bueno, pregunto, ¿verdad? Porque como... Sí, la verdad que sí, ya no nos respondió desde que empezamos a elaborar esto de la exposición, pues ya no se pronunció. Bueno, entonces, muchas gracias por su exposición, señoritas. Muy Gracias, amplia, licenciada. muy completa. Las felicito por eso. Muchas gracias. Como decían antes en un programa, Mujeres al Poder, ¿verdad? Gracias. Bravo. El otro grupo, sí, bravo para las señoritas. El grupo de la otra compañera, por favor, de Kimberly. Kimberly y su grupo. Sí, licenciada, buenos días. Ahorita.
Perdón por la interrupción, pero no se escucha nada. Jóvenes, Ahí está, perdón. Perdón, no me habían escuchado, ¿verdad? no se escuchaba nada. Ahorita lo voy a iniciar nuevamente. Perdón, disculpe. Ahí está. Integrantes de exposición. Como integrantes tengo a Carlos Roberto López, Kimberly Rubí, Vilma Uciel y Carlos Leonel Oliva, ¿verdad? Voy a hablarles acerca sobre la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria, como vemos, es un tema muy bonito. La verdad, en cuestiones personales, es un tema demasiado interesante para los futuros notarios, ¿verdad? Y el tema específico es la identificación de tercero. Para poder lograr entender lo que es la jurisdicción voluntaria, necesariamente vamos a empezar por lo que es la jurisdicción. Y acá puse un concepto, que la jurisdicción es la potestad que es derivada de la soberanía del Estado, o sea, el pueblo, de aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia. Acá hay 3 artículos que nos mencionan sobre la jurisdicción. El artículo 57, 58 y 74 de la Ley de Organismo Judicial. En el artículo 74 nos estipula que la Corte Suprema de Justicia tiene como jurisdicción en toda la República para conocer los asuntos judiciales. Luego vamos a pasar a la jurisdicción voluntaria, luego de haber entendido lo que es la jurisdicción. Y aquí puse una definición que la jurisdicción voluntaria notarial puede definirse como la facultad otorgada por el Estado a través de la ley a los notarios, o sea, nosotros en el futuro, ¿verdad? Para conocer, tramitar y resolver asuntos. Aquí hay 3 fases muy importantes, ¿verdad? Que nos dan a nosotros como potestades de conocer, tramitar y resolver asuntos de jurisdicción voluntaria. Luego puse una clasificación de la jurisdicción que se clasifican en 2, en contencioso y voluntario. Dentro de lo voluntario estipulamos que está el juez, el notario y mixto. Leyes que regulan la jurisdicción voluntaria. La clasifiqué en sustantivo y procesal. En lo sustantivo tenemos la Constitución de la República de Guatemala, el Código Civil, Ley de RENAP, Ley de RIC, Ley del Organismo Judicial, y en lo procesal, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Decreto 54-77 y el Decreto Ley 125-83. Procedimientos de identificación de terceros. Hoy sí me voy a abarcar sobre lo que es la identificación de terceros. En el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil nos estipula que cualquier persona que conste y públicamente hubiera usado y fuere conocido con nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento o usar un nombre incompleto o omitiera alguno de los apellidos que le corresponde, podrá pedir ante un notario conforme a lo establecido en el Código Civil. Mediante su identificación lo hará constar en una escritura pública. Acá nosotros, para poder llevar a cabo un procedimiento de identificación de terceros, tenemos que socorrer en el auxilio de un notario para poder llevarlo a cabo mediante un juez, mediante lo que es una identificación de tercero en un acta inicial, ¿verdad? Y así poder llevarlo a cabo, poderlo llevado a cabo en una escritura pública en el edicto del diario oficial. ¿Qué es la identificación de personas? La identificación de personas se efectúa mediante varios procesos que pueden ir desde la identificación visual de la persona
y su reconocimiento por ser conocido o mediante algún documento que justifique su identidad. Por ejemplo, o sea, nosotros por nuestra identidad podemos tener el carnet de la Universidad de San Carlos, del ICS, el pasaporte, el DPI, ¿verdad? Y la tarjeta de circulación, etcétera, ¿verdad? Acá puse yo un DPI con el nombre, ¿verdad? El nombre aquí dice Hugo José con apellidos Reyes López. Aquí lo tengo cabal escrito, ¿verdad? Ese es el nombre, lo que consta en lo que es en nuestra partida de nacimiento. Luego pasamos a qué. Con el tiempo yo quiero ponerme un apodo, por ejemplo, Chus Reyes. Aquí puse en el cheque Chus Reyes. ¿Sí? Con el tiempo yo quiero que sea conocido no por mi nombre, sino por ese sobrenombre que yo quiero, ¿verdad? Pero para poder llevar a cabo este sobrenombre, tuve que haber socorrido mediante un notario y ante un juez para que él me diera la debida autorización de publicar ese sobrenombre sobre cualquier institución a donde yo quisiera socorrer, ¿verdad? Acá puse, la persona a quien se identifica usa incompleto su nombre o usa otro nombre. Como por ejemplo, aquí tengo otro nombre a la diferencia del DPI que tengo anteriormente, que no es el que le aparece en su partida de nacimiento, por lo que se procede a identificar un acta de notoriedad, lo que es la jurisdicción voluntaria, en específico, identificación de terceros. Y esta debe de constarse en una escritura pública, a la cual debe de publicarse en un edicto oficial Esto es por todos, compañeros, y mi siguiente compañera estará ampliándole más conocimiento sobre dicho tema. Muy amable, gracias, Carlos. A la inscripción. Procedemos. El acta respectiva donde hubiera incurrido. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Kimberly Rubila Núñez Herrera y ahí me tocó hablar sobre algunas funciones especiales sobre la clasificación de la jurisdicción voluntaria. Entre ellas tenemos lo que es la omisión de acta. Tanto la omisión y el error de una acta de inscripción es completamente diferente a la rectificación de partida media vez el acta sea diferente a la inscripción. Procedemos. El acta respectiva donde hubiera incurrido una omisión donde afecte el daño de un acto inscrito. El trámite de omisión y error de una acta de principios es el mismo procedimiento de una rectificación de partida. Reconocimiento de preñez o parto. En el artículo 14 y 17 de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, Decreto 5477 del Congreso de la República de Guatemala, establece que la mujer puede asistir al notario para poder hacer el reconocimiento, cambio de nombre. Cualquier persona puede hacerse cambio de nombre por cualquier motivo, de acuerdo y establecido a lo que dice el Código Civil.
solicitándolo por escrito para el juez de primera instancia de su domicilio, explicándole el por qué quiere cambiarse de nombre y adjuntando el nuevo nombre que va a adoptar. Determinación de edad. Aunque en el artículo 372 del Código Civil dice que si no es posible saber la fecha exacta de nacimiento de una persona, un juez competente puede atribuirle la edad media vez se acople a su desarrollo y al físico de la persona. Identificación de terceros. Artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 5, Código Civil, dice que cualquier persona puede identificar a otra persona concretamente y públicamente si él usa su nombre propio o el apellido está mal escrito como su partida de nacimiento, o también que el nombre no vaya completo, o que hagan caso, omitan el apellido que les corresponde, puedan hacerlos constar en el artículo 444 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dicho artículo de dicho código, en el segundo párrafo, dice identificación de terceros, que puede solicitarlo con cualquier juez de primera instancia o ante un notario. Seguimos. Subsiguiente clasificación de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción en materia de cuentas se ejerce por el tribunal respectivo organizado conforme lo dispone el artículo 34 de la Ley Tribunal de Cuentas, por los jueces de primer grado, decreto del Congreso de 1783 por los 2 jueces de primera instancia en los departamentos de la República. Principios de la forma, por la mediación, por el conocimiento, autenticación, publicidad, rogación, seguridad pública y fe pública. Gracias. Gracias, licenciada. Nos quedamos con el otro compañero. Gracias, Kimberly. No, no. Ay, se le dice, no. Quieren ir a caminar, se van ustedes. Yo se me quedo sentado. ¿Qué pasó? Yo sí no aguanto. No se escucha nada. No se escucha, compañero.
Sigue sin escucharse, compañera. Brendy. No se escucha nada. Jóvenes, no se escucha nada. ¿Pueden continuar, por favor? Carlos, puedes continuar. Gracias.
Buenos días, licenciada. Al parecer, como que tienen problemas de conexión los compañeros con el audio y los videos. Según la intervención de los participantes, yo soy el último, mi nombre es Carlos Oliva, pero no sé si está de acuerdo que yo prosiga, licenciada. Ustedes deben determinar. Ya les queda Carlos, por favor. Ok, es que tenía abierto Uciel el micrófono. Ahorita voy a presentar en la pantalla e intervengo, perdón. Muy buenos días, licenciada Orfa. Buenos días, compañeros presentes. Mi nombre es Carlos Oliva. Yo les voy a exponer sobre el edicto de identificación de tercero. ¿Qué es un edicto? Un edicto, pues, es un mandato, un decreto, una publicación hecha por una autoridad competente. La identificación de tercero procede a realizarse a través de una persona distinta y diferente de la que se trata de identificar. Ella pues inicia sus gestiones con el propósito de que se reconozca a alguna persona ya fallecida en vida, quien utilizó varios y diferentes nombres con respecto a los que hace constar en su inscripción de nacimiento. Asimismo, podemos ver que acá el artículo 440, la identificación de terceros se podrá pedir ante un juez de primera instancia o un notario, ¿verdad? La solicitud se mandará a publicar en el Diario Oficial de Centroamérica. ¿Qué requisitos debe contener el edicto? El edicto debe contener nombre completo de la persona, a quien se le está identificando, ¿verdad? Nombres y apellidos que hubiera usado constantemente y públicamente durante sus relaciones sociales y los que aparecen en el acta de nacimiento. El solicitante tendrá que aportar los medios de prueba suficientes, ¿verdad? Y propondrá la información de 2 testigos. Estos testigos pueden ser familiares, ¿verdad? Asimismo, el artículo 441 nos dicta o nos cita de la publicación, ¿verdad? La publicación, la cual, pues, también como podemos ver, hay una oposición dentro de los 10 días siguientes a ser publicado el edicto. Si en dado caso hubiese una oposición, entonces se suspenderán las diligencias extrajudiciales voluntarias, ¿verdad? Y se llevará en un juicio ordinario ante un juez de primera instancia. Si no hubiera oposición dentro de esos 10 días que dicta la ley, entonces se tendrá por sentado lo que es la identificación de tercero y el juez, si es por medio de juez, ¿verdad? Lo mandará al registro civil a que se anote al pie de la partida la identificación de tercero. Acá, como podemos ver, estos son los avisos legales del edicto. Si nos damos cuenta, estos avisos son del periódico, ¿verdad? Estos son los que se deben de colocar en el Diario Oficial de Centroamérica. Por ejemplo, Flor de María Chávez de León es quien promueve, ella es la requiriente o la solicitante del edicto. Ella dice, promueve ante mí diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero post-mortem de su señor padre Rolando Romeo Chávez Mendoza, quien en vida usó y fue conocido públicamente. Y acá es lo que les indico, ¿verdad? Él se hizo llamar Rolando Romeo Chávez Mendoza, Rolando Chávez y Rolando Romeo Chávez Mendoza. Acá es bien importante esta palabra donde dice postmortem, porque eso nos está dando a nosotros la pauta que es un reconocimiento de identificación de tercero, ¿verdad? O el reconocimiento de identificación de tercero se hace de una persona ya difunta, ya fallecida. Ahora bien, el acta de notoriedad. El acta de notoriedad, pues, tiene como objeto la comprobación de hechos notorios, sobre los cuales se fundarán y declararán derechos y cualidades de trascendencia jurídica. ¿Cuáles podrían ser esos hechos notorios?
Esos hechos notorios son los que estábamos nosotros identificando o viendo, ¿verdad? De las diferentes formas de cómo la persona se pudo haber hecho llamar en vida. Estas identificaciones de persona sirven para resolver cuestiones legales en cuanto podría ser algún testamento, ¿verdad? Una herencia. ¿Cómo podría hacerse o cómo podríamos comprobar esto? Digamos, la señora Flor de María Chávez de León, en su inscripción de nacimiento, le aparece el nombre de su señor padre como Rolando Romeo Chávez Mendoza, pero resulta que en otros documentos legales que el difunto pues también poseyó, se hacía llamar Rolando Romeo Chávez Mendoza o Rolando Chávez y Rolando Chávez Mendoza, ¿verdad? Como lo dice acá, para ella poder hacer, para poder constar que él es su padre, ¿verdad? Que él fue su padre en vida, entonces es porque está iniciando esas diligencias extrajudiciales de identificación de tercero. Ahora, lo que era el acta de notoriedad. En el caso de la identificación de tercero, el notario, una vez que ya se publicaron los edictos, ¿verdad?, al cual se refiere dicho artículo 440, si no existiera oposición, el notario ya podrá hacerlo constar en el acta, la identificación en un acta, para lo cual el acta debe llevar cierta estructura. La estructura que debe contener el acta sería una rogación, ¿verdad?, la cual debería de contener el encabezamiento. En el encabezamiento, como nosotros, los que ya han estado en notariado han visto la estructura del acta, que lleva lugar, fecha, hora donde se está constituyendo, el requiriente, ¿verdad?, nombre de la persona que lo está requiriendo, el objeto de la rogación, la narración que debe ser concisa, establecida en apartados, el cierre del acta, donde va el lugar donde está constituyéndose al finalizar dicha acta, que debe ser el mismo del lugar donde se inició, ¿verdad? Entrelineado y testado podría llevar únicamente si el notario se equivoca, digamos, ¿verdad?, en algún apartado del acta. En el pie del acta o al la finalización del acta debe contener firma y sello. La certificación del acta de notoriedad publicado en el RENAP. Los documentos que hay que presentar, aparte del acta, serían presentar la publicación, ¿verdad?, en original y copia del edicto que se publicó, y la copia del boleto de ornato de la persona que está requiriendo la identificación de tercero ante el Registro Nacional de las Personas. Asimismo, por acá les muestro en la pantalla lo que es la certificación del acta de notoriedad con duplicado en el RENAP. Como nos podemos dar cuenta, pues contiene el nombre del notario, ¿verdad?, quien la está certificando. El acta también así contiene los nombres, el nombre de la persona a la que se le está haciendo la identificación del tercero y el nombre del requiriente, ¿verdad? En este caso, Silvia Consuelo Aguilar Muñoz, firmas, sello y nombre del notario. Esa es mi intervención, licenciada. Muchas gracias. Los otros compañeros, disculpen. Uciel Santos, Cristian Porras. Presente, Lic. Entonces, por favor, continúen. Porque licenciada, buenos días. Fíjese que yo creo que Cristian ya no va a estar ya no estuvo con nosotros, tampoco los chicos que faltan. Vilma sí está con nosotros, pero ella no pudo, tuvo fallas técnicas para poder exponer, entonces fue por eso, porque ella sí tenía todo preparado, pero no tenía conocimiento de cómo poder subir su exposición. Y nadie le puede hacer favor de poderle subir su exposición. O que alguien se la pueda transmitir.
Ligda, si gusta que me lo manden a mí y yo subo la exposición. Se lo puedo mandar a Leonor de ahorita y en lo que sigue, alguno del ¿quién falta de los que están? Yo, licenciada, Uciel Santos. Bueno, Uciel, en lo que expone Uciel, por favor, díganle a Vilma que le mande a Leonordi, por favor. Licenciada, igual estoy en la misma situación de la compañera, pero como no puedo subir el documento, se lo envía a la auxiliar para que me apoye en cuanto a subirlo a la plataforma. Ok. Bueno, entonces, que me haga favor, entonces, Vilma, de mandárselo también, por favor, a Leonor para que se lo transmita. Gracias. Nick, ¿sí? ¿Alguien estaba hablando? Sí, licenciada, voy a empezar a exponer la parte que me corresponde y pues bueno, primero saludarla a usted cordialmente y a los compañeros que nos escuchan en esta mañana. Y para continuar con el tema concretamente de la jurisdicción voluntaria y en este caso el trámite que seleccionamos, que es la identificación de terceros, pues bien, es pertinente, como bien hicieron los compañeros, citar para el efecto el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual se establece, pues, es la base legal para la solicitud y que regula en cuanto a que cualquier persona que constante y públicamente hubiera usado un nombre propio distinto al que aparece en su partida de nacimiento, o bien lo usare el nombre incompleto, o pues puede solicitar a requerimiento una identificación de terceros. En el caso que nosotros se desarrolló, pues fue como bien lo dijo el compañero Carlos, fue un trámite a postmortem. Pues bien, en el presente caso, como le decía, también está el artículo 441 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual establece también la oposición y resolución. Son los dos presupuestos que se pudieran dar derivado del trámite que inicia el notario. Pues bien, en la oposición, si hubiera oposición de un tercero, dentro del plazo de 10 días siguientes a la fecha de la publicación, se seguirá en un juicio ordinario ante un juez de primera instancia y se suspenderá en tanto las diligencias voluntarias que inició el juez. Y si no hubiera una oposición, entonces el juez dictará la resolución declarándose si procede o no la identificación y mandará a que se anote en el registro civil. En este caso de Guatemala, pues es el Registro Nacional de las Personas de Guatemala. No sé si ya se habrá publicado ya estará me parece que todavía no está. Bueno, la cuestión es que nosotros realizamos un acta notarial de solicitud inicial, en lo cual, pues como por ley corresponde, regulado en el artículo 61 del Código Notarial, consta en el acta notarial el lugar, la fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, o sea, la hija del señor, los nombres de las personas que además van a intervenir en el acto. En este caso, ella propone testigos que van a corroborar la información que ella está brindándole al notario. Asimismo, pues las cuestiones de ley, que es el valor y el número de orden del papel en el cual se van a realizar el acta. Asimismo, el notario deberá firmar y sellar todas las hojas del acta notarial. Básicamente en nuestra acta dice, pues está la fecha en la ciudad de Guatemala, el 13 de enero del 2020, siendo las 11 horas en punto. Yo, Benjamín Armando Duarte Solís, notario, en mi oficina ubicada se los voy a resumir, en zona 7 de Misco, a requerimiento de la señora Silvia Consuelo Aguilar Muñoz, de 29 años de edad, soltera, comerciante, o sea, la identificación de ley guatemalteca con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica y luego se facciona el número de CUI. Asimismo, indica que a requerimiento de ella se inicia
la diligencia de jurisdicción extrajudicial de diligencia de identificación de terceros. Me parece que ya está. Pues bien, en la presente acta tenemos como les decía, las personas que van a intervenir, los testigos de la requiriente que ella los propone. Asimismo, se establecen cuáles van a ser las preguntas que se le van a requerir a los presentes para poder determinar y dar fe pública al notario de los dichos de la requiriente son ciertos, ¿verdad? A partir de eso se hace luego de esto hay una primera resolución. Sí, es una primera resolución por medio de la cual se tienen por presentados y ofrecidos los documentos que se relacionan a la prueba testimonial que la requiriente propuso al notario y que oportunamente se remitan al director del Archivo General de Protocolos. Y por último está la notificación al interesado, que es el acto por medio del cual el notario le hace saber a la requiriente toda la notificación, la resolución de trámite. Siendo esto básicamente, licenciada, lo que es por mi parte para exponer. ¿Le corresponde a quién ahora, Kimberly? Vilma, por favor. Buenos días, ya mandé el video para que me hagan el favor de compartirlo. Gracias. ¿Puede encender su cámara, por favor? Perdone, licenciada, es que está fallando mi teléfono. Solo esperemos ahí que Leonordi pueda transmitirles. Jóvenes, para el próximo día está Nidia Arias por ahí. Y Katia Reyes. Sí, licenciada. A ustedes les tocaría exponer. Ok, perfecto. Ligda, disculpe, buenos días. Aún no hay lista de asistencia. Ahorita se los va a transmitir Leonordi, pero como está ocupada con esto, se los va, antes de que terminemos, se los va a mandar. Gracias, Ligda. Bueno. A continuación voy a exponer la de identificación de tercero. La identificación de tercero es el procedimiento por medio del cual una persona distinta y diferente de la que se trata de identificar inicia con los trámites con el objeto de que se reconozca que una persona, ya sea fallecida o ilocalizable, utilizó diferentes nombres con respecto al que consta en su partida de nacimiento. Esto está regulado en el artículo 440, segundo párrafo, y 441 y 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. También está regulado en el artículo 7 del Código Civil y en el artículo 5 del Código Civil. En el artículo 440 del Código Procesal y Mercantil establece que cualquier persona que constante y públicamente hubiere usado y fuere conocido con nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento o usar el nombre incompleto y omitiere alguno de los apellidos que le corresponden, podrá pedir ante un notario
conforme a lo establecido en el Código Civil, su identificación, la que se hará constar en escritura pública. El testimonio y una copia se presentarán al registro civil correspondiente para la anotación de la partida. En este caso es más sencillo porque la misma persona podrá pedir ante un notario la identificación y la hará constar en escritura pública. El testimonio y una copia se presentarán al registro civil correspondiente para la anotación de la partida. En el caso de la identificación de tercero, es una persona distinta de la que se trata de identificar la que inicia los trámites y se es necesario seguir un trámite de jurisdicción voluntaria. En ambos casos no se modifica la condición civil de la persona ni constituye prueba alguna de filiación. Esto está regulado en el Código Civil, en el artículo 7. Ahora vamos con el trámite de identificación de tercero. Se inicia con el acta notarial de requerimiento. Este está regulado en el artículo 440, segundo párrafo del Decreto Ley 107 y el artículo 2 del Decreto 54-77. El solicitante podrá proponer el testimonio de 2 testigos por lo menos. Estos pueden ser familiares y aportará la prueba documental, la certificación de la partida de nacimiento y la certificación de defunción, si en su caso ya hubiere fallecido. El inciso B sería la primera resolución, dando trámite a las diligencias de identificación de tercero, ordenando la publicación del edicto. El inciso C sería la notificación al interesado. El notario le notificará la resolución del acta de notoriedad. El inciso B, la publicación del edicto en el diario oficial, que está regulado en el artículo 440 del Decreto Ley 107. Los requisitos son el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiera usado constante y públicamente, los apellidos y el nombre, los nombres que aparecen en su partida de nacimiento. Si se presenta oposición, el notario suspende las diligencias y las remite al juez competente, que está regulado en el artículo 441 del Decreto Ley 107. El juez competente sería el juez de primera instancia y se llevaría a través de un juicio ordinario. Inciso F. Si dentro de los 10 días pasado el término para la oposición sin que éste se haya hecho valer, se hace constar la notoriedad en el acta notarial. Esto está regulado en el artículo 442 del Decreto Ley. Inciso G. Se debe compulsar la certificación del acta en duplicado y enviar al Registro Nacional de las Personas en donde aparece registrado el nacimiento de la persona cuya identificación se trate. También se enviará la certificación del acta de notoriedad en original y duplicado, así como el original y fotocopia de la publicación del edicto. Por último, se hace la remisión del expediente al director del Archivo General de Protocolos. Esto está regulado en el artículo 442 del Decreto Ley 107. Por último, tenemos un esquema del procedimiento de la identificación de tercero. Número 1, se inicia con el acta notarial de requerimiento. El notario procederá a identificar al requiriente y los nombres de la persona. Se procede a la declaración testimonial y se hace constar en acta notarial la solicitud de los medios de prueba presentados. Número 2, la primera resolución. Se da trámite a las diligencias, se hace constar que las pruebas y documentos han sido presentados. Número 3, notificación de la primera resolución. El notario entrega al interesado la identificación del contenido de la resolución notarial. Número 4, se hará la publicación de un edicto
en el diario oficial. Se debe de esperar 10 días, que es el periodo de oposición. Si no hay oposición, el notario remitirá el acta notarial de notoriedad. Y el número 6, el notario compulsará y enviará certificación del acta notarial de notoriedad al RENAP con su respectivo duplicado. Y número 7, el notario remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos al finalizar las diligencias. Gracias. Uciel, disculpe, va a exponer. Ya expuse. ¿Alguien más falta? Kimberly, ya nadie más falta, solamente las 2 personas que usted comentaba a un inicio. En conclusión, podemos decir que la jurisdicción voluntaria es la potestad que la ley le brinda a los jueces y notarios para que ellos puedan conocer, tramitar y resolver situaciones sin ninguna discusión. El proceso de la jurisdicción voluntaria es solicitud sin litigio, sin demandado y por último la declaración judicial, cual su objetivo primordial es buscar la autorización del juez para ellos poder realizar casos o buscar declaraciones de ciertas situaciones, como por ejemplo la ausencia de una persona por desaparición. Gracias. Bueno, licenciada, disculpe por todo lo que pasó, ¿verdad? Pero tuvimos ahí sí que problemas no teníamos mucho conocimiento en poder subir a la plataforma nuestras exposiciones y eso fue todo. Gracias. Jóvenes, entonces, para el próximo día, espero que el siguiente grupo lo haga mejor aún. Les pido que en el caso de jurisdicción voluntaria, ustedes se vayan a las leyes pertinentes y puedan venir y hacer, ver lo siguiente. ¿Qué trámites están en el Código Procesal Civil y Mercantil y cuáles están en el decreto 54-77? Está al final, en el Código de Notariado, aparte. Después del Código de Notariado, ahí les viene anexo ese decreto, para que vean cuáles son esos asuntos que tienen esa ley y qué otros asuntos en jurisdicción voluntaria ustedes pueden encontrar. Los que están en el 9º semestre ahora, saben perfectamente que hay más trámites en jurisdicción voluntaria. Y, por favor, deben de hacerme un cuadro comparativo de lo que es el juicio ejecutivo y la ejecución en la vía de apremio, para que ustedes vean las similitudes y las diferencias de esos 2 trámites. Por favor, eso les queda para su folder de tareas. Cuadro comparativo del juicio ejecutivo y la ejecución en la vía de apremio. Leonordi, por favor, les puede enviar al chat lo que es bueno, y aquí les mandaron un, ¿cómo se llama? Sí, Lita, ya la envié ahorita. Bueno, entonces el link de asistencia, por favor, vayan a ubicar su asistencia de una vez. Y recuerden, cuando vuelvan a hacer un examen, tómense la tarea de venir y leer todo el documento, todo el caso. No se vayan a contestar tan rápido. Por favor, analicen bien lo que se les está pidiendo. Más o menos 2 de la tarde se comunica, por favor, quien sabe por ahí que tiene examen extemporáneo conmigo. Entonces, que tengan buen día a todos, jóvenes. Bendiciones y a estudiar y tratar de salir en limpio todos. Feliz día.
Gracias, licenciada. Licenciada, gracias. Licenciada, ¿Es lo perdón. mejor de ustedes, sí? Entonces tengo entendido